Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Vamos a darle gracias una vez más al Señor por la palabra que vamos a tener en esta noche. Es un privilegio estar con ustedes hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, y al compartir esta palabra, oh Dios, háblanos conforme a la necesidad que cada uno vivimos. Gracias por este tema de finanzas, Señor, porque tu palabra eh, habla mucho acerca de este tema y nos edificas en cada momento y en cada día. En el nombre de Jesús, amén. El pastor en la semana anterior terminó el tema de tu manejo del dinero refleja quién eres. Vimos, por ejemplo, el caso de Zaqueo, que después de aceptar a Jesucristo como el Mesías prometido, como su Salvador, pudo tratar el dinero de una manera distinta. Vimos también el caso del joven rico. Vimos que la respuesta de Jesús al joven rico podría llevar de pronto a algunos a concluir que la salvación que Jesús ofrece se consigue dando las posesiones a los pobres o haciendo algún tipo de sacrificio, pero esto sería una conclusión incorrecta. También el pastor compartió el peligro de la avaricia. Hoy, con la ayuda de Dios, voy a empezar a compartir dos principios bíblicos para, para manejar, dos principios bíblicos que tienen que ver con el tema de las finanzas, para manejar eh, nuestras posesiones de tal manera que Dios sea honrado en todo. Eh, los dos principios que voy a compartir con ustedes, el uno tiene que ver con lo material no debe ser un fin en nuestra vida, y el segundo principio es somos mayordomos, no dueños. Entonces, vamos a mirar el primer principio. Lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Pero antes de mirar este tema, voy a empezar mencionando dos razones del por qué lo material no debe ser un fin en nuestra vida. La primera razón la encontramos en Proverbios 23, versículos 4 al 5. La palabra del Señor dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Esta primera razón tiene que ver con el tiempo de vida que Dios nos da sobre la tierra, que puestos los ojos en un fin equivocado, al final quedamos sin nada. En el camino vamos a encontrar muchas vidas consumidas por consumidas, cargadas y también cansadas porque pusieron la mirada en un fin equivocado y que al final dicen, mi vida está vacía. Hablando de esta primera razón, hay un hombre que me llama la atención. Pudo ser que antes de conocer el Evangelio y ser salvo, tenía alguna posesión. Y habiendo dejado todo por el amor de Cristo, habla de cómo lo puede ver, de cómo se lo puede ver desde su entorno en que él es rodeado. Es increíble, pero la verdad es que cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas son diferentes. Él dice allá en 2 Corintios 6:9, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si nosotros vemos este versículo,
Su entorno lo veía como entristecido, pero su realidad en Cristo era que él siempre estaba gozoso. Su entorno lo veía como pobre, pero su realidad en Cristo era que él estaba enriqueciendo a muchos con el mensaje que él estaba llevando. Su entorno lo veía como no teniendo nada, pero la realidad en Cristo es que él lo estaba poseyendo todo para la eternidad. La segunda razón lo involucra con la eternidad. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No solo será una vida consumida por el afán y la fatiga de este mundo, porque eso es lo que tenía que ver con la primera razón, sino que también compromete el estado de su alma en la eternidad. Y esto es lo grave. Ahora, yo quiero clarificar aquí que tener riquezas no es malo. Al venir a Cristo, las riquezas deben ocupar el lugar adecuado. Por ejemplo, cuando Zaqueo vino a Cristo, le dio otro sentido a las riquezas. Lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Pensemos por un momento en una escena que narra Lucas 12, versículos 13 al 14. Lucas 12, versículos 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esta escena se desarrolla en medio de una enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos. Si nosotros miramos allí en el capítulo 12, versículo 1, antes de que suceda esta escena, miren cómo dice, en esto juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Notemos que la enseñanza que él está dando es directamente a sus discípulos. Ellos estaban en medio de una multitud que se atropellaban unos a otros y Jesús estaba dándoles una enseñanza a ellos. En ese momento Jesús les enseñaba, si nosotros seguimos la idea de este capítulo, les estaba diciendo que se guardaran de la hipocresía que vivían los fariseos, les dejaba muy claro a quién se debe temer, les hablaba de lo importante de confesar a Jesús delante de los hombres. En un momento tan importante como estos, Jesús tiene que capotear la distracción generada por un hombre con avaricia. Si nosotros lo vemos allí, este hombre aparece como de imprevisto haciendo una pregunta como esta, pidiéndole ese favor a Jesús. Con esta escena que nosotros vemos aquí en las Escrituras, podemos decir que la avaricia es un distractivo que cuando no se capotea bien, nos puede sacar de los propósitos de Dios. Ahora, el pastor había hablado en las semanas anteriores también de frente a lo que tiene que ver con la avaricia, pero el tema que seguimos tiene que ver también con este asunto. Ahora, usted puede estar en un ministerio sirviendo al Señor, puede estar estudiando en un seminario, puede estar enseñando la palabra en su hogar, y en medio de esa escena que usted está viviendo, puede aparecer una propuesta que le distrae, tal como la pretensión de este hombre, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Un trabajo que le va a hacer tal vez ganar mucho, puede ser la propuesta, mucho dinero, y que a la vez puede ser un dinero fácil y de pronto mal habido. En ese trabajo le puede llevar a abandonar todo lo anterior, todo lo que tiene que ver con ministerio, le puede llevar a abandonar el cuidado de su hogar, la vida de congregación
y también esa vida de comunión con el Señor. En esta escena de Lucas, el enemigo posiblemente buscaba desenfocar a Jesús de la hermosa enseñanza que daba para que fuera juez o partidor, lo cual Jesús de una manera temple lo enfrentó, sacando de ella una enseñanza para sus discípulos. Allí en el versículo 15 del mismo capítulo 12, les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. La avaricia tiene unos impactos y quiero compartir rápidamente 3 impactos que, que nos deja ver claramente cuando la avaricia se hace presente. En el primer impacto, la avaricia busca desviar nuestra mirada de las cosas importantes para enfocarnos en lo material. Eso es lo que el mundo nos puede ofrecer. Esa era una de las pretensiones que este hombre, al venir a pedirle ese favor a Jesús, quería desenfocarlo para que Jesús fuera e hiciera un trabajo material y no algo espiritual como él venía trabajando. Eso es lo que el mundo nos puede ofrecer. El combustible de la avaricia es tener la idea que el tener más y más me da plenitud. Y ese es un grave problema, porque teniendo esta idea, la persona con avaricia se vuelve idólatra, porque su fuente de plenitud ya no es Dios, sino su deseo. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El segundo impacto, la avaricia me puede llevar a creer en una serie de ideas mundanas. Por ejemplo, la idea que mientras más tengo, más importante soy. En este caso se asocia el valor como persona al nivel de las cosas que puede llegar a consumir. Por ejemplo, puede llegar a pensar que se ve más interesante o que se puede ver mucho más superior cuando usa una determinada marca. Quiere que todos vean, por ejemplo, que come en los mejores restaurantes de una ciudad y que por eso se va a sentir mucho más importante. Ahora, clarifico, no estoy diciendo que sea malo usar una marca reconocida o comer en los mejores restaurantes. Quiero dejar muy claro esto. Todo esto es un asunto del corazón. Por ejemplo, también quiero decirte algo. ¿Te afecta si un día te tocó usar prendas de una marca desconocida? ¿Te podría llegar a afectar eso? ¿Te afectaría si un día te tocó comer en un restaurante común y corriente, tal vez a los que no has estado acostumbrado a, a visitar? Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Usted tiene mucho? Conténtese con eso. Gracias al Señor por la abundancia. Ahora, si tiene poco, también contentémonos con eso. Gracias al Señor por todo lo que Él nos ha provisto en el día a día, en el año tras año, y nunca nos ha hecho faltar nada. El tercer impacto, la avaricia tiene la capacidad de adherirse a la vida de una persona sin importar su estatus social. Hay personas con pocos recursos y tienen avaricia, y hay personas con muchos recursos y realmente no lo son. La verdad es que ningún pecado discrimina por clase social. El pecado lo puede llegar a cometer cualquier persona. Jesús hace 2 advertencias allí en Lucas 12:15. La primera advertencia la encontramos allí en Lucas 12:15, cuando él les dijo: mirad, guardaos. Qué advertencia que les está haciendo a sus discípulos después de que este hombre
llega a pedirle ese favor a Jesús. Les dice, guardaos. Les dijo, mirad, guardaos. Esto quiere decir que la avaricia puede adherirse de una manera sutil. Si no nos cuidamos, puede entrar al corazón sin darnos cuenta. Ella puede llegar y acomodarse y podemos estar viviendo una vida sutilmente en avaricia. Ahora, yo me ponía a pensar cuántas cosas yo puedo tener por avaricia, y cuando yo volteaba a mirar, hay muchas cosas que realmente yo ni las necesito, pero que realmente están allí, y yo me decía, no sé por qué tengo esas cosas. Pero ya entrando a la palabra y mirando un estudio como estos, de una u otra manera también me he visto involucrado en estos asuntos. La segunda advertencia que hace Jesús en el versículo 15 es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En esta advertencia Jesús toca la vida, nos hace entender lo amplia que es la vida misma y lo que ella representa. Jesús está diciendo, la vida no consiste en la cantidad de posesiones que ustedes tengan, no consiste en la cantidad de dinero que se pueda llegar a obtener en la vida, porque podemos tener poco, pero podemos tener una vida llena, una vida abundante, una vida gozosa, una vida plena con un hogar, una vida plena en Cristo, pero podemos tener mucho y no tener vida. Muchos de los que tienen muchas riquezas no tienen un hogar, no tienen con quién disfrutar esas ganancias que tienen. J.R. Miller resume así este pasaje en el siguiente escrito. Él dice así: esta es una de las banderas rojas de peligro que el Señor izó y que la mayoría de la gente en la actualidad no parece considerar mucho. Cristo dijo mucho acerca del peligro de las riquezas, pero no hay demasiadas personas que le tengan miedo a las riquezas. La codicia no es considerada en la práctica como un pecado en nuestros tiempos. Si alguien quebranta el sexto o el octavo mandamiento, es marcado como un criminal y queda cubierto de oprobio, pero puede quebrantar el décimo y está solo haciendo empresa. El décimo mandamiento dice no codiciarás, allá en Éxodo 20:17. En otras palabras, no desearás más y más, pero este mandamiento constantemente es incumplido y nadie considera que quebrantarlo es pecado. Parece que la gente tiene licencia para la avaricia en nuestra época. Incluso en los círculos empresariales, la ambición de una persona es aplaudida. La palabra de Dios aplaude la empresa, la iniciativa, el ser trabajador, industrioso y buscar ser excelente en todo. Lo que no aplaude es que creas que acumular y tener logros te llenará, te hará sentir pleno o te dará un valor que en realidad ya tienes por ser creado a imagen de Dios y adoptado por Él en Cristo. Allí podemos ver cómo este hombre resume esta enseñanza, y lo que la avaricia quiere es que sea reemplazado lo que nosotros ya tenemos en Cristo, que es supremamente abundante. También en este tema encontramos lo que es el engaño de las riquezas. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, se nos narra una parábola muy interesante. Y los voy a invitar para que vayamos a Mateo, versículos 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús empieza diciendo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús va a explicar esta parábola y qué importante es saber oír. La semilla que un día el sembrador salió a sembrar cayó en distintos tipos de terreno. Si nosotros lo podemos ver allí, la semilla representa la palabra de Dios que cuando fue esparcida, una parte cayó junto al camino, otra parte en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Aquí en el versículo 22, que ya lo leí, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos que invaden este terreno representan dos enemigos que se hacen visibles. El primer enemigo es el afán de este siglo o preocupaciones de este mundo. Por ese afán de este siglo o las preocupaciones de este mundo, pueden venir pensamientos que dice, si yo fuera rico, cambiaría mi situación. Si yo consiguiera cierta cantidad de dinero, cambiaría mi vida. Todo lo podemos enfocar hacia una vida material, por eso ese tiene que ser un engaño pleno de las riquezas, el afán de este siglo o preocupaciones de este mundo. El segundo enemigo que se deja notar allí es el engaño de las riquezas. Eso fue lo que no permitió que la palabra de Dios penetrara en el corazón. Entonces, si el engaño de las riquezas es parte de estos espinos que están ahogando la palabra, que no nos dejan avanzar en el conocimiento de las escrituras, que no nos dejan crecer en la obediencia, entonces quiere decir que las riquezas pueden ser un engaño bastante peligroso que nos están sacando también de los propósitos de Dios. Eso fue lo que no permitió que la palabra de Dios penetrara en el corazón. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla del engaño de las riquezas? Héctor Salcedo, el autor del libro Finanzas Bíblicas, escribió así. Él dice, si la riqueza fuera una persona y diera un discurso, listo, o sea, él, él dice, si ella fuera una persona y se para en un lugar, en un momento clave de nuestras vidas, él dice que ella podría dar un discurso de esta manera. Él dice que más o menos sería así, o que sería directamente así. Dice, yo creo que nos diría, yo te puedo llenar y dar valor si me tienes a mí. Si me tienes a mí, lo tienes todo y lo puedes todo. Si me tienes a mí, la gente te respetará y te buscará. De hecho, si me tienes, eres más que los demás. Héctor Salcedo se imagina así, que así sería el discurso de las riquezas si pudieran hablar. Por eso, algo como lo que nosotros estamos viendo allí se atraviesa en el momento de crisis. El momento de crisis empieza cuando la palabra de Dios no es fructífera en mi vida. El momento de crisis no es cuando
llega la necesidad, el momento de crisis no es cuando el dinero se acabó, el momento de crisis empieza cuando la palabra de Dios no ha llegado a mi corazón, porque la crisis que puedo llegar a estar viviendo puede ser una prueba, pero cuando es una consecuencia ya es algo diferente. Hermanos, por esto es que Jesús nos deja muy en claro allí en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Salomón, uno de los hombres más ricos y sabios de la historia, escribió así allá en Eclesiastés 5:10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama, dice, el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El grande problema que nosotros tenemos es que podemos llegar a amar el dinero, a amar las riquezas, a amar las cosas materiales, y eso nos va a llevar a desear cada vez más y más y a buscar cualquier medio para obtenerla. Y eso es un gravísimo problema en la vida de un hijo de Dios cuando es desenfocado por una propuesta. Miremos nomás la propuesta que este hombre le traía a Jesús. Allí en medio de una enseñanza, en medio de una instrucción hacia sus discípulos, llega y le dice, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. Pero Jesús de una manera muy tajante le dijo, ese no es mi lugar, nadie me ha llamado a hacer eso, yo solamente tengo que hacer conforme a la perfecta voluntad de mi Padre. Primera de Timoteo 6:9-10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿cómo puede impactar esto en nuestra vida? El deseo de ser rico me puede conducir a seleccionar amigos y conocidos solo entre personas ricas, no piadosas, sino ricas. Ojo, entonces, esto se puede llegar a manifestar en nuestras vidas como un impacto de lo que también puede hacer la misma avaricia por el desear más cosas. También puede impactar en nuestras vidas después de seleccionar las amistades, me puede meter en el engaño que estoy escalando en la vida. Por el hecho de que me enrolé con una persona adinerada, entonces puedo llegar a pensar que estoy escalando, que estoy superando, que estoy avanzando hacia algo positivo. Muchos hombres empezaron con el deseo de ser ricos y la verdad sí lo han logrado, pero en el primer intento ellos pudieron haber perdido su familia, muchos perdieron su familia y tienen mucho dinero, pero no tienen con quién disfrutarlo. Se pueden escudar diciendo que su cambio de conducta, tal vez su cambio de conducta a ser irrespetuosos, a ser groseros en medio de su hogar, que todo eso fue por el bienestar de su familia, porque el rol de los amigos pudientes lo pudieron llevar a esos términos. No se dan cuenta que la mayor necesidad de su familia, más que posesiones materiales, es una familia que está necesitando el amor de un hombre, el amor de ese padre, están necesitando el afecto de una mamá, el afecto de un papá, el cuidado moral y el espiritual, el trabajo de dos juntos en el hogar para que, para que se pueda ver un hogar amado, un hogar respetado. Tal vez el hogar o la familia solamente, ellos quieren ver a un padre y a una madre que abran las escrituras y les amen. Los hijos muchas veces eso es lo que están necesitando y no quieren ver a un padre que está distante de su hogar porque alguien le hizo una propuesta
y lo llevó a perder todo. Entonces, todo esto puede estar afectando la vida de muchos. Recuerdo tanto un pastor que yo conocí hace unos años. Este hombre fue muy usado por Dios. Él estaba trabajando en la iglesia, era un hombre que era dedicado a la obra, muy preparado él, pero de un momento a otro alguien le hizo una propuesta a él en medio del ministerio, en medio del rebaño, y este hombre se vio involucrado en narcotráfico. Y eso fue lo triste, porque después los mismos hermanos de la iglesia fueron a visitarlo a una cárcel. Y esa propuesta venía hoy a mi mente y decía, ¿cómo una propuesta puede sacar a un hombre de Dios, incluyendo a un hombre que está en un ministerio, sacarlo del ministerio y llevarlo a tratar de ganar dinero para supuestamente vivir mejor? Pero fue una propuesta que lo sacó de los propósitos de Dios. Por eso, cuando vienen propuestas con el engaño de las riquezas, hay que saber capotear esto desde las Escrituras. Este primer principio bíblico que lo voy a dejar allí, porque el segundo principio bíblico también nos va a llevar a mirar lo que tiene que ver con el honrar a Dios. Este primer principio bíblico que hemos considerado en cuanto al manejo financiero es que el dinero y las posesiones materiales no pueden constituirse en el fin o el propósito de mi vida. No pueden ser la prioridad. La vida es mucho más. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, si Él es la verdad y si Él es la vida, miremos que Él dio la vida por nosotros. Entonces, no podemos dejar que el centro de nuestra vida sea lo material, porque alguien pagó por nuestros pecados, alguien dio mucho más que todo lo que nos está rodeando y mucho más que todo lo que nos están ofreciendo para que nosotros tengamos en poco la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque son verdades, Señor, que nos hablan a nosotros, que nos hablan, oh Dios, estando en nuestros hogares, que hablan directamente a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y porque cada día nos enseñas a crecer en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga.